Buenos días, queridos hermanos. Qué alegría estar reunidos por este medio. Hoy domingo, un día muy especial. Y revisaba la palabra de Dios y es en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 en adelante. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará también. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Pero quiero que vayamos hasta el versículo 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuán grande es nuestro Dios, poderoso, presente en cada uno de nuestros días y momentos. Vamos a adorar al Señor por ello y vamos a cantarle, reconocer que está con nosotros, que Él está aquí. Oh Señor, tú estás con nosotros, estás aquí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, sí Señor, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te
te adoraré y te decimos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más decimos: así eres tú. Una vez más, una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sí, Señor, así eres tú. Confiamos plenamente en ti, Señor. Tal cual lo hiciste, lo harás y lo seguirás haciendo. Porque podemos descansar en ti, Señor. Porque tú siempre estás sobrando. Aunque no podamos verlo, siempre estás sobrando. A cada instante, cada segundo, cada momento. Por eso descansamos en ti, oh soberano Dios. Por eso descansamos. Y ahora queremos juntos como iglesia declarar que confiamos en ti y que vamos a descansar en que estás sobrando. Aunque no podamos verlo, sabemos que estás sobrando. Lo cantamos, iglesia, y vamos a decirle: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú,
así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Buenos días, hermanos. Estamos en el 7º día de esta cuarentena y como equipo pastoral queremos seguir sirviéndote a ti y a tu familia, orando por ustedes, por todos nosotros, compartiendo cada día la palabra de Dios. También quiero aprovechar para agradecerles que nos permitan poder entrar a sus hogares a través de este medio. Y recordarte que podemos aprovechar este tiempo también, que estamos en casa, para no trabajar, como muchos estamos haciendo, pero también para realizar quizás las tareas hogareñas que a veces hemos postergado por mucho tiempo. También como cristianos, nuestro deseo es que separemos tiempos para orar en familia, leamos la Biblia, nos animemos unos a otros y acercarnos más a nuestros seres queridos. ¿Sí? Estamos en una emergencia sanitaria por el COVID-19, pero también estamos en una emergencia mucho mayor. Es la crisis de inseguridad, porque de pronto todo cambió y no se sabe hasta cuándo estaremos así. Y nos rodea una sensación de angustia, de incertidumbre, y muchos se preguntan, ¿qué pasará? ¿Hasta cuándo seguiremos en cuarentena? ¿Qué pasará cuando ya no tengan más alimentos ni dinero para ir de compras, etcétera, etcétera? Esa misma sensación de zozobra, angustia y desconcierto la vivieron el apóstol Pablo y sus 275 acompañantes cuando una gran tormenta sacudió violentamente el barco en que iban a Roma. En Hechos 27 se relata el terrible naufragio que sufrieron Pablo y todas estas personas. Lucas narra que después de muchos días en que el sol y las estrellas desaparecieron, todo estaba en oscuridad y tinieblas, cuando la tempestad iba en aumento y ya no tenían nada más que comer, entonces Pablo, que estaba preso por predicar a Cristo, se puso de pie y en medio de todos les dijo, ánimo, ninguno de nosotros perderá la vida, a lo más se perderá el barco, porque anoche se me apareció un ángel del Señor a quien pertenezco y sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, vas a dar testimonio de mí ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de los que están contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Yo te animo a que tú puedas en esta semana, solo o en familia, leer este pasaje de Hechos 27 del 20 al 26. Pero mira lo que Dios nos está mostrando en este pasaje, en este naufragio que experimentó Pablo y sus acompañantes, todas estas 275 personas en un barco, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, sin alimento. Yo te comparto, mira, para que nos animemos como creyentes. Número 1, qué importante es habitar en la presencia de Dios. Pablo tuvo esta revelación a través de un ángel, porque él siempre buscaba, él habitaba en la presencia de Dios. Quizás tú eres como yo, padre de familia. Qué importante que nosotros los padres estemos leyendo la palabra de Dios. El Señor no va a enviar un ángel, ¿sabes? No necesariamente. En su soberanía lo puede hacer. Pero tenemos aquí el testimonio profético más seguro. Pablo tenía esa búsqueda de Dios y Dios le habló, le dio este mensaje para él y para sus acompañantes. Pero también, mira, el pasaje dice que este ángel del Señor, él lo identifica
como el ángel del Señor a quien pertenezco y sirvo. Qué importante es que sepamos nuestra identidad que tenemos en Cristo. ¿Sabes que nosotros le pertenecemos a Dios? Nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Nosotros nuestra vida no está a la deriva como llevado de un lado para otro. No, somos de Dios. Recuerda lo que escuchamos hace una semana en la prédica, que ahora somos hijos de Dios, comprados con su sangre, sellados por su Espíritu Santo. Y a ese Dios servimos. Pero también Pablo le dijo que él tenía que dar testimonio de Dios ante el emperador. Yo creo que ese es algo muy claro. El Señor nos está pidiendo ahora que demos testimonio de nuestra fe. Y que ahora más que nunca nuestros hijos, nuestra familia cercana o distante puedan ver cómo nuestra fe nos sostiene. Mira, yo tengo esposa, tengo 2 hijos, tengo hermanos, tengo familia aquí en Europa. Y para mí es muy importante que ellos vean cómo mi fe me sostiene. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuánto tiempo ellos de aquí quizás puedan experimentar algo igual. Yo no sé, a lo mejor cuando ya no estemos ellos tengan que una pandemia, no sé, similar o en mayores proporciones, y ellos van a recordar tu ejemplo. ¿Qué testimonio diste tú? Y por último, y esto me anima mucho, Pablo dice que el Señor le había concedido la vida de los que estaban con él. ¿Sabes que Dios nos ha concedido la vida de muchas personas? De tus hijos, de tu esposa, de tus padres, de tus vecinos. La vida de todos los que hoy tú puedes contactarte. Debemos orar, debemos interceder por ellos, debemos animarles. Y lo que me encanta, y con esto quiero terminar esta parte, es que el corazón de un siervo como el de Pablo, como un discípulo de Jesús, no está en salvarse uno mismo. Porque si tú lees este pasaje, que te he animado a que lo veas esta semana, él en ningún momento está pensando en salvarse él solo. ¿Sabes por qué? Porque él ya es salvo por gracia. Porque él ya sabe cuál es su destino. Él ya sabe que su vida está asegurada en las manos de ese Dios al cual un día le entregó su vida, sus pecados, todo su ser. Pero él está preocupado, él está enfocado en que las personas no mueran sin conocer la gracia, el perdón, la salvación de Cristo. Ese es el corazón de un siervo. Y yo espero que en estos días, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Lo que sí sabemos es que en Dios estamos seguros, que nuestra vida no está al descontrol. El Señor tiene un plan y está ejecutándolo en su tiempo y a su manera. Ahora vamos a orar para presentarnos y que el Señor nos siga hablando. Gracias, Señor, somos tus hijos y hoy queremos, Padre, que tu verdad siga siendo sembrada en cada corazón y que dé fruto y que, Señor, bendiga a otros. Padre, para que tu palabra corra. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, vamos a continuar con nuestra serie sobre la predestinación. Y el tema de hoy se llama Preservados por Dios y para Dios. Preservados por Dios y para Dios. Y creo que el relato del naufragio de Pablo es un excelente ejemplo de cómo los hijos de Dios estamos guardados, cuidados por Dios, para Él. ¿Sabes? Esta doctrina, la doctrina de la preservación, afirma que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveren hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. En otras palabras, la salvación no se pierde. Fue un regalo de gracia y no fue por mis obras o tus obras. Por lo tanto, lo que Dios nos dio por su gracia, la perfeccionará. Esta obra que Dios ya empezó en nosotros, Él la completará hasta el día de Jesucristo. Los que fuimos escogidos por Dios seremos preservados por Dios
hasta el fin de nuestros días. ¿Cuánto necesitamos esta verdad en estos tiempos de incertidumbre, verdad? Cuando yo era más joven todavía, y yo me hacía estas preguntas. Yo había entregado mi vida a los 12 años al Señor. Y me hice estas preguntas, a lo mejor tú te las has hecho también. ¿Seguiré siendo creyente toda mi vida? ¿Podré apartarme de Cristo y perder las bendiciones de la salvación? ¿Hay algo o alguien que me impedirá que caiga y me aleje de Cristo, que me garantice que seguiré siendo creyente hasta que muera y viviré con Dios en el cielo para siempre? Yo me hacía esas preguntas. Yo estaba en esas dudas. ¿Sabes por qué? Porque no conocía la palabra de Dios. Recién cuando aprendí lo que es la doctrina de la predestinación y la enseñanza de la preservación de Dios para los santos, entonces mi corazón encontró la paz, la confianza, la seguridad de que Dios me cuidará y me guardará hasta el final. Dios no quiere que vivas en inseguridad. Dios no quiere que tú o yo, que sus hijos, estemos en incertidumbre, sino que estemos seguros y tranquilos en Él. Escúchame esto. Si la eternidad de nuestras almas dependiera de nosotros, ¡qué tragedia! Hermanos, estamos en grave peligro. Pero la Biblia nos enseña que esa gran responsabilidad está en las manos poderosas y fieles de Dios. La preservación de los santos es un proceso llevado a cabo por Dios y por el cual somos guardados en su gracia para Él. Oh, yo quisiera que donde estés ahorita, si estás en familia, echado, sentado, no sé, o de pie, tú le digas, gracias Señor. Puedes decirle ahí, cerrando tus ojos, gracias, gracias Señor. Qué tranquilidad, qué seguridad nos das. Ahora, ¿significa esto entonces que no tenemos que esforzarnos por vivir en santidad y que Dios nos preservará, sea la forma en que vivamos? No, porque lo que somos sus hijos, ya no vivimos para nosotros, sino para Dios. Voy a citar al teólogo R.C. Sproul. Él dijo lo siguiente: si tú tienes la fe genuina y estás en la gracia salvadora, nunca la pierdes. Y si la pierdes, nunca la tuviste. ¿Escuchaste? Si tú tienes la fe genuina, la fe verdadera, la fe que viene de Cristo, está en tu corazón, fue sembrada en buena tierra, y tienes esa gracia de Dios que te hizo un hijo de Dios, salvo por gracia, nunca te vas a perder. Pero si te alejas y caes en pecado y mueres en pecado, entonces nunca la tuviste. Por eso, esta verdad es esencial para tu fe. Ahora yo quiero que me acompañes en la lectura del pasaje de hoy. El pasaje de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. En Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. Voy a leerlo y te voy a compartir los principios que hay en este pasaje. Recuerda, el tema es preservados por Dios y para Dios. Dice así la palabra: Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.
En este pasaje vamos a reconocer dos principios sobre la preservación de Dios por los santos, por sus hijos. El primer principio, nuestra fe será confrontada para saber quiénes son verdaderos creyentes en Cristo. El versículo 35 y 36. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Para entender este principio tenemos que saber el contexto. El contexto, esta es una conversación dura, tensa, que Jesucristo tiene con la multitud, a la cual Él hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Te acuerdas? Entonces, cuando la gente comió, cuando la gente disfrutó de toda esta bendición temporal que el Señor le estaba dando, la gente seguía a Jesús. Pero Jesús los confronta. Jesús les dice que ellos no deben seguirle por esa bendición, por ese pan, que simplemente es algo temporal, sino que Él tiene algo mejor. ¿Y qué es ese mejor? Pues Él mismo. Él dice, yo soy el pan de vida. La mejor bendición que podemos tener no es algo material, no es algo tangible, no, es Cristo en nosotros, el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Él está diciendo esto a estos judíos porque tenían que ser confrontados. ¿Cuál era su motivación? ¿Por qué es que seguían a Jesús? Y sabes, eso es lo primero que estamos viendo, de que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a ser también confrontados. Pero no para dudar, no para, como se dice, tirar la toalla, sino, ¿sabes para qué? Para afirmarnos en nuestra fe, para tener mayor compromiso. El autor de Hebreos escribió en el capítulo 10, versículo 39, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, tiene una prueba, tiene una crisis, como la que estamos viviendo hoy día, tiene una dificultad, ¿sabes? Si es hijo de Dios, verdadero, va a pasar por la prueba, como dice Isaías, va a pasar por las aguas, va a pasar por los ríos, por el fuego, y no se va a quemar, no se va a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios lo preserva, Dios lo sostiene. Pero qué importante es que nosotros sepamos que eso es parte de nuestro llamamiento santo. Lamentablemente las personas que escucharon esto de Jesús no creyeron. No creyeron, dice, ustedes me han visto, pero no creen. Y hay mucha gente, lamentablemente, que cree que es cristiana porque va a la iglesia. Pero si tú realmente no te has rendido a Dios, entonces no has nacido de nuevo todavía. Y mira lo que dice el pasaje de Hebreos, dice que nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Qué interesante, esto me recuerda a las palabras de Jesús, que dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Aquí la palabra en Hebreos 10:39 dice, los que tienen fe y preservan su vida. Tú sabes, esa palabra en griego es peripiósesis y significa posesión, preservación, adquisición. Es decir, que cuando nosotros en medio de las circunstancias no retrocedemos, sino que más bien nos afirmamos en nuestra confianza en Dios, quiénes somos, a quién servimos, y que no vamos a retroceder, sino que más bien nos animamos y animamos a otros. Tú estás viviendo por fe y estás preservando, estás adquiriendo, poseyendo la vida de Cristo. Recuerda lo que te dije, una persona puede experimentar bendiciones temporales de Dios y no ser salva. No te confundas.
Obviamente yo deseo que todos los que somos creyentes tengamos la seguridad, pero también esto va para ti, que quizás tú asistes a una iglesia o eres familiar de alguien que es cristiano, pero tú todavía no te has rendido a él. Pero dices, pero mira, tengo muchas bendiciones, mi familia cristiana es una bendición, y una iglesia cristiana donde te enseñan la palabra y te enseñan el Evangelio de Cristo es una bendición. Y mira, y me va bien, tengo estudios o trabajo o qué sé yo. Esas son bendiciones temporales. Pero ¿tienes a Cristo? ¿Tienes el pan de vida? Ese es lo más importante. La fe será confrontada para saber quiénes son verdaderos creyentes en Cristo. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Te hago esta pregunta, en el amor de Cristo. ¿Cuánto te está afectando esta cuarentena? ¿Los problemas te hacen desconfiar del amor y del cuidado de Dios? ¿O más bien te motivan a refugiarte más y más en Dios porque Él preserva tu vida? Piénsalo. Bueno, y el segundo principio que te quiero compartir y que está en el pasaje es que todos, repito, todos los que el Padre le ha dado al Hijo no se perderán, sino que tienen seguridad eterna. Del versículo 37 al 40 está esta enseñanza de nuestro Señor. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Has notado cómo Jesús hace énfasis en esa palabra todos? Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. La palabra todo en el Nuevo Testamento no significa siempre toda la humanidad, todos los hombres, no, sino todo tipo de personas. Cuando Jesús dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, está hablando de que Dios ha escogido y ha llamado a todo tipo de persona. Todo tipo de persona. Dios ha llamado a niños. Dios ha llamado a jóvenes. Dios ha llamado a adultos, solteros, casados, divorciados, separados. Dios ha llamado a todo tipo de personas, de toda condición social, estado civil, de toda cultura. Y Dios los conoce. Quizás algunos hemos tenido la dicha de crecer en la palabra de Dios desde pequeños. Yo recibí a Cristo a los 12 años. Pero otros quizás lo conocieron ya de mayores. Otros quizás lo conocieron a Cristo, entregaron su vida estando casados y recién ahí empezaron y se dieron cuenta que también querían que su esposo o su esposa también fueran ganados para Cristo. Otros como aquel criminal que murió al lado de nuestro Señor, lo conocieron en el último instante de su vida. Ese, por ejemplo, fue el caso de mi padre. En el último instante, antes de morir, él le pidió al Señor perdón por todos sus pecados. ¿No te maravilla la gracia de Dios? Esto se conoce como gracia irresistible o gracia eficaz. Es decir, todo aquel que el Padre atrae a Cristo, viene a Cristo, no se pierde.
Cristo dice, no lo rechazo. Qué maravilloso. Que la iniciativa viene de Dios. Que la salvación es obra de Dios. Y que Dios ha empezado en nosotros esa obra llamándonos a acercarnos a Cristo. Quizás tú y yo pensamos que éramos nosotros los que lo buscamos a Cristo. No, fue Dios. Fue el Padre quien nos atrajo a Él. Y si Él empezó, Él tuvo la iniciativa, ¿sabes qué dice Filipenses 1:6? Que Él la perfeccionará, la completará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero también Jesús dijo en Juan 10, 28, 29, que escuchamos la semana pasada, y ahora estas palabras de Jesús son tan perfectas para esta enseñanza, porque Jesús dijo que sus ovejas nunca perecerán y nadie podrá arrebatárselas de su mano, que su Padre que se las da, y de la mano de su Padre nadie las puede arrebatar. Nadie. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante esta doctrina? ¿Pensar en pecar? Porque al final Dios me rescatará. No, jamás. Al contrario, debemos entregarnos más y más a la gracia de Dios y abundar en las cosas que a Él le agradan. Por eso el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 1, del 10 al 11. Esfuércense. Esfuércense. Sí, Dios nos llamó. Él tuvo la iniciativa, porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados. No podríamos nosotros tomar esa iniciativa. Fue Dios quien nos dio vida espiritual. Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos atrajo a Cristo. Pero mira, en este principio también tenemos las palabras de Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. ¿Sabes que esta gran salvación que Dios nos ha dado, Dios no la ha puesto en nuestras manos? ¿Por qué? Porque qué peligroso. Nosotros no somos fieles, no somos constantes. Es algo tan valioso que creo que lo perderíamos por nuestra todavía falta de fe, falta de amor, falta de madurez. Por eso Jesús dice, yo no lo perderé. ¿Sabes por qué? Porque sí, muchas veces vamos a nosotros a fallarle al Señor. Y podemos desanimarnos. Yo no sé, a lo mejor tú te has desanimado en un momento de tu vida cristiana. Ahorita estás desanimado con tantos problemas. Pero si somos regenerados, podemos fallar, podemos pecar. Pero escúchame, ahí entonces habrán dos opciones. Uno, o sufriremos la amorosa pero firme disciplina de Dios para ser purificado de tu pecado, o te hundirás más y más en el pecado porque nunca naciste de nuevo. Es posible que un cristiano caiga, pero nunca cae por completo. La gracia de Dios nunca se alejará de él. Mira, déjame compartirte esto. Yo recibí a Cristo a los 12 años, pero yo me alejé. Yo tomé malas decisiones y me alejé en mi juventud del Señor. Ahora, mira, yo estaba con mis amigos en las fiestas, viviendo como cualquiera que no conoces. ¿Tú crees que yo tenía paz? No, yo no tenía paz. El Espíritu Santo que mora en mí no me dejaba tranquilo. Yo tenía preocupaciones, yo tenía remordimientos, yo tenía una tristeza espiritual profunda
Y es que el Espíritu Santo nos constriñe, se entristece, porque hemos sido sellados. Si tú eres hijo de Dios, tú has entendido que ya el Señor nunca más te va a dejar. Y Él me hizo regresar. No podemos caer por completo porque el Espíritu Santo son las arras del Señor que nos ha dado para que sepamos que le pertenecemos. Y ese Espíritu Santo es quien nos levanta y nos devuelve al Señor. Ahora, esto que dijo el apóstol Pedro, que debemos esforzarnos para asegurarnos el llamado de Dios y así no caeremos más y se nos abrirán las puertas de par en par. Mi hermano, esto es maravilloso porque cuando uno realmente conoce que su vida, su salvación, su eternidad está asegurado porque Dios así lo va a preservar, entonces uno puede vivir tranquilo, uno puede servir al Señor en todo tiempo, sin temor. Mira, yo te he compartido, yo he tenido hasta 3 oportunidades ya para despedirme de este mundo. Y la primera, yo estaba alejado de Dios, fue justamente cuando tenía algo de 19 años, alejado de Dios. Y yo me moría de miedo cuando estaba en el fondo del mar y no podía salir. Pero las otras 2 veces ya estaba de vuelta, me había reconciliado con mi Padre, con mi Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando tuve que experimentar esta sensación de morir, ¿sabes qué? Yo sentía paz, tranquilidad. Y te lo digo honestamente, ¿qué pasaría si me infectara del COVID-19? ¿Sabes qué? Estaría tranquilo. Y como dice Pedro, yo creo que las puertas del reino eterno están abiertas de par en par para recibir por gracia, no porque lo merezca, sino por la obra de Cristo. Mira qué importante es que conozcas esta doctrina. Por eso, este apóstol también escribió porque él experimentó la preservación de Dios cuando él negó a Jesucristo. Él juró que nunca lo conocía o lo conoció. Él cometió una traición pública contra su Señor. Él cayó, pero se levantó. Pedro fue restaurado. Su caída fue temporal, no fue el final. Y por eso decimos que los cristianos verdaderos podemos tener caídas radicales, serias, pero nunca caídas totales y finales. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos sostiene. Pero hay una razón más, y quiero que me acompañes a primera de Juan, capítulo 2. Quiero que lo leas conmigo, que la palabra hoy nos hable de manera directa. Mira, primera de Juan, capítulo 2, dice el versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. El cristiano vuelve a Dios siempre porque Cristo está intercediendo por él. Así como le dijo a Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quizás conoces a alguien, puede ser un hijo, una hija, un familiar cercano, un esposo, una esposa, un padre quizás, que un día entregó su vida a Cristo, que ahora se ha alejado de Dios. Sabes que mi padre me decía, yo creo en Dios a mi manera. Y así vivió la gran parte. Y como te compartí, el último día de su vida, Dios le permitió el momento para arrepentirse y ponerse a cuentas con Él. Si conoces a alguien, un ser querido, alguien que un día aceptó a Cristo y está alejado de Él, y tú lo ves que quizás está cada vez más y más contaminándose, embarrándose con el pecado, mira, todavía hay esperanza para ellos. Pueden regresar, porque Dios, si son hijos de Dios, escribió sus nombres en el libro de la vida y de ahí nadie los va a borrar. Y lo que yo te animo es que empecemos a orar por ellos, porque los tiempos ya son malos, los días son malos, dice el apóstol Pablo. Así que oremos para que vuelvan a la grey.
Mi confianza en mi preservación no está en mi capacidad de perseverar, sino que mi confianza descansa en el poder de Cristo para sostenerme con su gracia, y por el poder de su intercesión por nosotros es que Él nos va a conducir con seguridad. Para terminar, quiero recordarte que hoy nuestra fe está siendo confrontada por esta crisis, esta emergencia sanitaria, pero será acrisolada, purificada en medio de los problemas y en las persecuciones. Como Pedro y todos los apóstoles que murieron trágicamente. Esteban, que murió apedreado. Pablo, que murió también por causa de Cristo. Policarpo, en el año 155, murió quemado vivo en la hoguera. Como Juan Hus y otros miles, pero ninguno de ellos retrocedieron en su fe, sino más bien dieron pasos firmes, dieron testimonio de quién era ese Dios, ese Jesucristo que los había salvado. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. Dios los guardaba, los preservaba. Ninguno de ellos abandonaron esa fe. Estaban escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque Jesucristo nos dio el testimonio de amor, de obediencia más grande, al ir a esa cruz, al sacrificarse por ti y por mí para darnos esta salvación y llevarnos a su Padre. Y hoy, todos estos mártires, valientes, firmes en su fe, están junto a su Señor amado en el paraíso. Ese es nuestro destino, hermano. Y quiero animarte leyéndote estas líneas de una canción, una de mis canciones favoritas, de Marcos Vidal, llamada Aquí estamos. Escucha porque esta letra de esta canción es tan pertinente para este tema. Dice así: aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos, la primavera llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y no se hundió jamás. Y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana en tu nombre, y por la fe, aquí estamos. Oremos. Aquí estamos, Señor. Por gracia nos llamaste con llamamiento santo. Por gracia nos escogiste, no por ningún mérito. Y aquí estamos todavía, Señor, aquí en esta vida, sostenidos por ti, creyendo, Señor, que tu Santo Espíritu nos lleva a toda verdad, nos guía, Señor, siempre a la obediencia. Y también gracias a ti, Jesucristo, que intercedes por nosotros. Y sabemos que un día tú nos resucitarás, tú nos levantarás, Señor, de la muerte, como tú te levantaste, para morar contigo y habitar en tu presencia y contemplar tu gloria. Muchas gracias, Señor. Te alabamos. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, antes de terminar, te pido también que estés orando por este tiempo. Y como hemos dicho, no sabemos cuánto más vamos a estar en esta situación, pero confiamos en que mientras dure, el Señor cumplirá sus propósitos. Y también que siempre estés en contacto. Todos los días tenemos un devocional, recuerda. También tenemos un servicio de ayuda telefónica para aquellas personas que tienen algunos síntomas. Puedes llamar y te vamos a contactar con un médico de confianza cristiano que te va a absolver tus dudas. Hermano, la iglesia IBC de Arequipa quiere servirte y quiere dar testimonio de que nuestra vida está segura en las manos de nuestro buen Dios. Que Dios te bendiga.
Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tus verdades, gracias Señor porque siempre estás al cuidado nuestro. Y cantarte continuamente, alabarte, Señor, enriquece nuestro corazón con tu presencia. Gracias por ser como eres, Padre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y honra, Señor Jesús, esta mañana. Recibe nuestras vidas enteras. Recibe, Señor, nuestros dones y talentos, Padre. Queremos ponerlos a tu servicio, Señor. Queremos entregarte todo nuestro ser esta mañana. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor, y sabemos que vas a obrar. Lo sabemos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás
Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en tu buena obra. Creemos en tu santa voluntad, buena, agradable y perfecta. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú cuidas de nosotros, que tú estás con nosotros en cada paso que damos. Por eso caminamos confiados, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.